soy Javier Valdés. Voy a explicar en este vídeo, si en el anterior expliqué por qué había un riesgo de ERE en la educación pública andaluza ante el actual proceso de concurso-oposición, ¿vale? ERE también es una palabra simbólica en el sentido de que no es un ERE en sentido estricto, sino que es un cambio de unos trabajadores por otros, en el que esos otros que a día de hoy podrían estar trabajando, pues se quedarían sin ser llamados durante varios años, ¿vale? Aunque estuvieran en bolsa. En este vídeo lo que pretendo explicar es que bueno, los sindicatos de la desmovilización están utilizando el argumento de que en cualquier caso no habría ERE porque el 80% de las plazas iría a parar a interinos y el 20% para aspirantes. Sin embargo, yo en el anterior vídeo utilicé las cifras de un reparto de 60-40 a favor de los interinos, más desfavorable para los interinos. ¿Esto qué quiere decir en el fondo? Lo que quiere decir en el fondo es que los sindicatos que están intentando desmovilizar lo que están diciendo es que cuando dicen que el 80% de las plazas para interinos, están diciendo que estamos ante un proceso considerado como transitoria tipo 2007, 2008, 2009, 2010, ¿vale? Sin embargo, a la luz de los datos no se puede mantener con rigor esa afirmación y es lo que pretendo explicar con el presente vídeo. Esto lo están dando algunos sindicatos un poquito más hábiles en el ámbito particular, no están escribiendo absolutamente nada sobre esto, particular de respuesta a los interinos o interinas, y otros un poquito menos hábiles, vamos a decirlo así, lo están escribiendo en forma de comunicado público, pero de eso no voy a hablar porque no me gusta mencionar a AMPE. Para desmentir esta cuestión, este pequeño vídeo. Vamos a la explicación. Para que nos hagamos una idea, lo que voy a comparar son tres posiciones diferentes. La considerada transitoria, estos datos corresponden al último periodo transitorio, es decir, el 2007-2010. Una considerada no transitoria, en concreto los datos corresponden a las oposiciones de secundaria de 2016 y el proceso actual, ¿vale? Y lo vamos a comparar en los tres aspectos que yo considero que son fundamentales. El primero, que es cuánto vale el concurso, cuánto vale la oposición en cada uno de los procesos, la baremación de méritos y el esquema de la oposición. En primer lugar, el concurso oposición, la transitoria valía 60% la oposición, 40% el concurso, la fase de concurso. En una no transitoria, la oposición valía algo más, 2/3, es decir, 66,6%, y el concurso algo menos, es decir, 1/3, que es el 33,3%. Y en la fase actual lo que se plantea es un escenario muy parecido al de la transitoria, es decir, 60 oposiciones, 40 concursos. Pero vamos a ver ahora el siguiente aspecto básico, que sería cuánto de esta parte de concurso, cómo se bareman los méritos, lo cual es bastante importante a la hora de dar una conclusión. Bueno, ¿cómo se bareman los méritos? Pues en la transitoria la experiencia docente se valoraba con un máximo de 7 puntos, que eran 0,7 puntos por año trabajado. ¿Sí? Y el resto, donde estaban los cursos, los doctorados, otras carreras, etcétera, etcétera, se valoraba hasta 6 puntos. ¿Sí? En una no transitoria, la experiencia docente, la de 2016, se valoraba con 5 puntos, que era un punto por año trabajado, y el resto de méritos se valoraba con hasta 7 puntos. En el proceso actual, volvemos a los 7 puntos de experiencia docente, 0,7 por año trabajado, pero en lugar de volver a los 6 nos quedamos en los 7, de manera que 7 del resto de méritos, ¿vale? Esto quiere decir que, bueno, primero una persona no podría sumar todos los puntos, el máximo en la fase de méritos serían 10 puntos. Quiere decir que, por ejemplo, en la transitoria un interino como máximo podía obtener 10 puntos, sin embargo un aspirante sin tiempo de servicio podía obtener como máximo 6 puntos. En la no transitoria, por una interina, podía obtener como máximo 10 puntos y un aspirante sin tiempo de servicio podía obtener como máximo 7 puntos, que era un escenario muy parecido al actual, en el que un interino o interina puede obtener 10 puntos y una persona aspirante puede obtener como máximo 7 puntos. Nos vamos a un escenario que es como este, como ya os digo, pero con una dificultad, y es que debido a cómo se están sumando los puntos y debido a que la media de tiempo de servicio hace 2 años era de 5 años, es decir, interino medio, por decirlo de alguna manera, tenía 5 años de tiempo de servicio, sumaba por lo tanto 5 puntos a su fase de mérito. Sin embargo, ese mismo interino o interina hoy día suma 4,9 puntos, es decir, le cuesta más trabajo llegar al máximo en la fase de mérito.
Pero bueno, uno puede pensar que de todas formas aquí la fase de méritos vale más, por lo tanto se puede premiar esta diferencia entre interinos y aspirantes. Bueno, vamos a ver cuál es esa diferencia, cómo se traduce esa diferencia en la nota final del concurso oposición. Bueno, este 10 en la transitoria del interino significaba que podía sumar hasta 4 puntos en la fase de concurso oposición, ¿vale? Significaban 4 puntos. El 6 del aspirante, de máximo del aspirante, significaban 2,4 puntos. En este caso, como el concurso vale menos, pesa menos en la nota final, este 10 se pesa 3,3 al periodo, puntos, el 7 pesa 2,3 al periodo, puntos, y en la fase actual, de nuevo el 10 vuelve a pesar 4 puntos en la nota final. Sin embargo, como aquí en la transitoria antes los aspirantes podían sumar hasta 6 puntos y ahora pueden sumar hasta 7, quiere decir que van a puntuar hasta 2,8 en la fase, de mérito, es decir, en la nota final. ¿Vale? Bien. Vale, pues lo interesante ahora es ver las diferencias y sobre ellas volveremos más tarde. ¿Cómo era el esquema de la oposición en la transitoria? Pues era de la siguiente manera. Había una escritura, se escribía el tema, ¿vale? El famoso tema que valía un 40% de la nota, y después estaba la fase oral que valía un 60% de la nota. Ese 60% estaba dividido en 30 y 30, 30 la defensa de la unidad didáctica y 30 la defensa de la programación. Se aplicaban estos criterios, se hacía una media ponderada y si tu media ponderada era superior a 5 pasaba a la fase de mérito y si era inferior te quedaba. Es decir, lo que era eliminatorio era la fase, pero no ninguna de las pruebas. Aquí en la transitoria los interinos, si recordáis, interinas tenían un informe que era sustituido por la unidad didáctica y que en la mayoría de los casos pues era valorado con un 10. Bien. Ahora, vamos a la no transitoria. ¿Qué ocurre en la no transitoria en este caso de 2016? Ocurre que tenemos dos pruebas, las pruebas están agrupadas de nuevo de 2 a 2. Hay una prueba escrita que vale el 50% de la puntuación y hay una prueba oral que vale el 50% de la puntuación. La prueba escrita es el tema, el 50% de la prueba escrita es el tema y el 50% de la prueba escrita es la práctica. Primera diferencia, aparte del informe, primera diferencia que tenemos con la transitoria. No existía en la transitoria la práctica sobre la temática, es decir, sobre la especialidad concreta, pero no sobre tu práctica docente. Y en la prueba oral, como vemos, es muy similar porque teníamos por un lado la unidad didáctica y por otro lado teníamos la programación. Vale. Sin embargo, en 2016 las pruebas sí eran eliminatorias, veíamos que la media tenía que ser superior a 5 en cada una de estas pruebas parciales, pero digamos, en la parte de cada una de las pruebas, es decir, dentro de la prueba escrita en el tema y en la práctica, o dentro de la prueba oral en la unidad didáctica y en la programación, se permitía un mínimo de 2,5 siempre que tu media total fuera superior a 5. Es decir, por ejemplo, si tú sacabas 2,5 en el tema y 7,5 en la práctica y por tanto tu media era de 5, pasaba a la fase siguiente. Vale. ¿Qué tenemos ahora en la fase actual? En la fase actual tenemos que el Ministerio insiste en que las 4 pruebas, son eliminatorias. Entonces, nos vamos a un panorama en el que está por definir, y me imagino que tendrá diferencia entre las distintas comunidades, porque ¿qué significa que cada una de estas 4 pruebas sean eliminatorias? Quiere decir que se va a seguir manteniendo el 2,5 como nota mínima, a pesar de que en la prueba total, tanto en la oral como en la escrita, se tenga que sacar más de 5, o quiere decir que aquí tengamos eliminatoria es mayor de 5 en cada una de las 4 pruebas, porque si eso es así, podríamos irnos, no necesariamente digo porque está por definir, a un panorama mucho más severo que en una no transitoria. Por lo tanto, recapitulando, aunque en la valoración parcial del concurso de la oposición sea similar a la transitoria, vemos como el resto de cuestiones fundamentales como es la baremación de méritos y la oposición no se parecen nada. En la baremación de méritos, de hecho, la diferencia máxima que podía haber entre un interino y un aspirante en una no transitoria era de un punto, se traducía al final en la nota final en un punto, y aquí se traduce en un 1,2, con lo cual vemos como esta variación al final se traduce en una diferencia pírrica de 0,2
2 puntos. Aparte nos vamos a la oposición, en la que, digamos, si comparamos la supuesta transitoria actual, que no lo es, con la transitoria real, vemos que las diferencias son fundamentales, no existe práctica, las pruebas son eliminatorias, tendremos que ver cómo y, por supuesto, no existe el tema del informe. Luego, la conclusión necesaria de todo esto es que estamos en un proceso ordinario que no se puede considerar como transitorio. Como conclusión, como veis, pues no podemos llegar a otra que no estamos en una transitoria, ni mucho menos, por mucho que no lo digan quienes dicen que el 80% de las plazas serán para interinos, ¿vale? Esto no ocurrió nunca en unas oposiciones que no sean consideradas como transitorias y parece ser, lamentablemente, que no va a ocurrir ahora. Quienes lo hacen probablemente lo hagan para maquillar las cifras por varias razones. Por un lado, porque si son los firmantes del acuerdo, CSIC, comisiones y UGT, es muy duro asumir que tu firma va a llevar a cabo despido de compañeros, y por otra cuestión, porque hay sindicatos que parece ser que su negocio está en otro sitio, y estoy hablando de AMPE. No por los argumentos que da bastante desafortunado en su comunicado, sino porque incluso cuando tiene la oportunidad de defender a los interinos, como es oponiéndose a la renovación de los temarios dentro de 2 años, pues no lo hace y se abstiene. Es decir, cuando dentro de 2 años los interinos se tengan que enfrentar a temarios nuevos, pues le tendremos que dar las gracias fundamentalmente al Ministerio y luego también a AMPE. Probablemente esto no tenga nada que ver con que ellos hagan negocio con el tema de la formación para las oposiciones, ni con el tema de los temarios nuevos, ni nada por el estilo, y sea simplemente una casualidad, simplemente la pongo sobre la mesa. Lo que está claro es que esta pelea es una pelea por la estabilidad del personal interino. Entonces yo sí aprovecharía para decir que, si bien parece que la Consejería de Educación está hablando en boca de algunos sindicatos, y esos sindicatos nos dicen que no hay ERE, o que en todo caso el 80% de las plazas van a ser para los interinos, luego estamos locos diciendo que hay gente que se vaya a quedar fuera, pues lo que yo propongo es que firmen el acuerdo de estabilidad. Se firma el acuerdo de estabilidad y, si es verdad que no hay riesgo de ERE ni que nadie se sale fuera, les va a salir un plan totalmente gratis. Ellos salen en prensa, se retratan y nosotros nos quedamos tranquilos. ¿Por qué no lo hacen? Pues esa es la pregunta y esas son las posibles respuestas. Esta huelga yo creo que hay que mantenerla, la huelga del 12 al 23 de marzo, apoyada fundamentalmente por 2 sindicatos. Hay que mantenerla, hay que poner en riesgo, por supuesto, las evaluaciones, porque es la parte productiva que nosotros podemos hacer, podemos desempeñar como docentes, y por supuesto el día 12 hay que salir a la calle, hay que llenar las calles de Sevilla y hay que poner sobre la mesa a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación, que los interinos, las interinas no son de usar y tirar. Por lo tanto, mucha fuerza y mucho ánimo a por todas.